al productor del programa, Sanó Producciones, y ya nos metemos directamente en la nota que sigue, que es con Juliana Santillán, una mujer que está tomando un rol participativo fuertísimo en la provincia de Buenos Aires, en el armado bonaerense, técnicamente, de Javier Milei. Así que bienvenida Juliana Santillán, 43 años, madre de 3 hijos. ¿Cómo te va, Juliana? ¿Todo bien? Hola. No sé si nos escucha o no. Creo que tiene el micrófono en silencio. ¿Cómo andás, Juliana? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Bien, muy bien, te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la nota. No, por favor. ¿Cómo andan? Muy bien, contentos de recibirte acá de este lado, Emiliano Martín y quien te habla, Nahuel. Un gusto conversar con vos. Estamos contándole un poco también a la gente esta nueva info para compartir con ellos sobre tu vinculación a Javier, que ya ha salido hace unas cuantas horas atrás, y queremos que nos cuentes un poquito sobre esta decisión que has tomado de la participación fuerte política y la exposición que esto conlleva. Bueno, buenas noches a toda la mesa. Vos, Guido, sí, en realidad con Javier nos conocemos hace 2 años. El trabajo, digamos, fuerte político y de lleno a lo que viene en el 23 arrancó en noviembre. Lo que empieza a suceder en estas últimas... De hecho, yo hice el acto de Mar del Plata, que fue el tercer acto de lo que fue la gira nacional Libres para Aprender, que justamente tiene una nueva edición el día de mañana en Gerli, provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, este recorrido que inicia en el mes de noviembre fue de lleno en lo que es la estructura presidencial de armado político para el 2023. En la provincia de Buenos Aires, puntualmente, 5ª sección electoral, que es lo que me toca a mí, digamos, lo que yo tengo armado, diagramado ya con un año de anticipación, lo cual es bastante bueno. La experiencia demuestra que acá, digamos, en Argentina, en la forma que vivimos la política, desde el mensaje, las estructuras políticas, prácticamente estamos en campaña todos los años. Es decir, las elecciones son cada 2 años, pero en lo que significa la preparación, termina una campaña e inicia la otra. Ni siquiera tenés tiempo entre medios, correcto, sí. Exactamente, porque tiene que ver con... y sobre todo con una imagen disruptiva como la de Javier Milei, que genera 17 puntos en la capital federal, saliendo de las redes sociales básicamente, o de la nada en la política, y eso es que, digamos, es un crecimiento, un nacimiento tan fuerte de las ideas de Javier que justamente tienden a demostrarnos a los que somos o estamos en la política que esto hay que acomodarlo y hay que ordenarlo. Y eso requiere tiempo. Entonces, habernos adelantado con los armadores de Javier Milei a nivel nacional, a nivel provincias. Hoy, bueno, en el caso mío, que es lo que yo estructuré básicamente la 5ª sección electoral, que recordemos que la 5ª sección, Guido, son 27 localidades. 27 localidades muy importantes, ¿no? Estamos hablando de que una de ellas, quizás la cabecera de la 5ª sección electoral, es Mar del Plata. Claro. Mar del Plata tiene 900.000 habitantes solamente. Después, bueno, tenés Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pinamar, Miramar, Rauch, Tordillo, Cayetano, Tandil. Bueno, y después todos los generales, como digo yo, General Alvarado, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, bueno, Mar del Plata, que es General Pueyrredón. Entonces, estas 27 localidades que generan, digamos, lo que es la estructura política de la costa, es mi capital político, y es eso que yo le puse a Javier Milei sobre la mesa cuando empezamos a trabajar juntos. Y bueno, como te digo, con partidos vecinalistas, porque tengo una forma de trabajar y una forma de ver la política que es... Sí, en eso me quería meter un poco, ver cómo la convocatoria que están haciendo, la apertura que tiene, que leí que convocaban mucho a aquellos sectores que son vecinalistas. Me pareció una buena, abrir bien el abanico, me pareció muy bueno eso, y muy positivo también para lo que son espacios que la gente entiende como cerrados también, ¿no? Porque mucha gente te dice, el pensamiento liberal tiene esta estructura y no cuadra nada que no venga por esta estructura. Y eso no es cierto, porque si uno se basa en el respeto irrestricto al proyecto del prójimo, es entender bajo una idea pluralista también lo que se quiere plasmar para un país.
Exactamente, exactamente. Y acá hay una premisa que es muy importante. Nosotros tenemos que ganar una elección. En el 2023, Javier Milei tiene que ser presidente de la nación. Sí. Eso significa que no podés solamente hablarle al liberalismo. Obvio. Significa que tenés que ir a pescar en las peceras que están enfrente. Yo siempre digo, Javier Milei no es ni el tercero ni el cuarto, digamos, en la política. Es el segundo y en el medio. Porque él toma votos de Juntos por el Cambio arriba y abajo votos del kirchnerismo o de los desencantados del oficialismo, sí, los que han vivido la cuarentena más larga del mundo, los empresarios. Totalmente, que pongamos por supuesto, entre paréntesis son unos cuantos también los que están desencantados del gobierno, ¿no? No solamente se hace presta a la ideología, sino también mucho a lo que se han sentido molestados. Muchísimos vecinos. Exactamente. La elección presidencial, digamos, o la elección de los ejecutivos, que son las intendencias, las gobernaciones, es una elección muy importante y se nota mucho el descontento social, digamos, es un voto de castigo al oficialismo y también a la oposición, porque la oposición en Argentina cumple un rol fundamental que en este caso es nefasto, es contradictorio, es una interna a cielo abierto que vemos permanentemente. Hay un radicalismo que está partiendo al medio Juntos por el Cambio. Sí. Y Juntos por el Cambio ya le dio a la Argentina todo lo que le podía dar, ya no se le puede pedir más nada. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que diseñar una estrategia. Es mi caso particular, muchos dicen, no, tenemos que hacer liberalismo cerrado. Bueno, es una estructura difícil porque hay muchas voces que no vienen de la política, pero que nos nuclea a todos el deseo y la obligación de ayudar a Javier Milei. Yo siempre digo que lo que uno tiene políticamente es para Javier. Y hay que ver qué le puede dar uno a Javier Milei. Claro, esa es la posición mía. Totalmente. Juliana, vos estabas hablando un poco sobre el voto castigo en general, y a mí hubo algo que me sorprendió mucho a lo largo de este tiempo, que me ha acercado mucho a las reuniones que se hacen, a tratar de participar, y yendo también en pos de ciudadano, ¿no? En aprender también en todo eso, y me sorprendió muchísimo gratamente, totalmente grato, que no solamente encontré mucha cantidad de voto castigo, sino que dentro de toda esa gente encontré mucho de algo que no veía hace un gran tiempo atrás, que es el voto esperanza. Que hay una gran porción de jóvenes que no se han involucrado nunca en política y lo están haciendo mediante lo que es la imagen de Javier, que ha sido algo disruptivo, como bien dijiste vos al principio, algo diferente, que se plantea y se presenta de una manera casi o comparable con un rockstar, que se compara mucho de los medios con ellos, pero en realidad esa comparación, la perspectiva de eso, el impacto es directamente sobre la parte de la juventud y el entendimiento de parte de la juventud de qué cosas son las que hay que cambiar técnicamente para poder mejorar a una sociedad. Y desde ahí veo un voto esperanza. Y eso la verdad que me cargó de mucha emoción. Al principio de todo, ni bien conocí el movimiento, allá por el 19, sino un poco antes también, y empecé a ver cómo no solamente estaban esos sectores que piensan un poquito más cerrados, que existen en todos lados, que es la parte más ortodoxa, quizás si uno quiere llamarlo así, o que quiere aplicar esa filosofía más a las vidas de las personas, y no solamente el pensamiento a plasmarlo en una ideología netamente al principio económica, sino que ven en eso a alguien que respeta la convicción que tiene. Y a mí me generó también para adelante esperanza sobre esa gente que ve que hay una posibilidad, porque si no, llegamos al mismo resultado, y lo plasmo yo directamente, o Milei o Ezeiza, porque esa gente para adelante no tiene una planificación de ciudadanía, de poder desarrollarse como un laburante común, porque no hay forma, no se puede pensar. Antes se pensaba en tener la casa, después se bajaron de eso a pensar a construirla en la casa de otro, en la casa de los padres, y le prestaban un poco el terreno. Después salieron de eso, porque no hay cómo llegar a construir tampoco, a comprarte un vehículo. Después se bajaron del auto para pasar a la moto, y cada vez a menos posibilidad de crecimiento. Y eso la juventud también lo ve, porque hoy con la comunicación globalizada que existe, ven cómo en otros países, con laburos simples, se puede crecer también. Y en Argentina parece un chiste, que hace 70, 80 años, que nadie puede salir adelante. A no ser lo mismo de siempre, ¿eh? Eso, Julián, acá el negocio parece que va siempre dirigido para las mismas personas. El mejoramiento viene para los mismos 25 comerciantes, por decirlo así, que son empresariados a nivel nacional, y el resto, pampe la vía.
Coincido en absolutamente todo lo que dijiste. La verdad que agregar, simplemente decir que es cierto, yo tengo 43 años, yo soy de esa generación que era la casa propia, el auto propio. Yo a los 24 años ya tenía mi casa, claro, mi auto, y hoy mi hijo de 19 años que estudia medicina piensa en el exterior, claro, piensa en mi casa propia es afuera, digamos. ¿Por qué? Porque pasa esto, la cuarentena más larga del mundo, del oficialismo, generó que muchas empresas migraran al exterior. Ojo, que el exterior nuestro es Uruguay, Paraguay, es cruzar el charco. Claro. Entonces, esa decisión de migrar la empresa fue el primer paso de irnos del país. ¿Y quién tomó esa decisión? El empresario sub-40, nuestra generación. Entonces, ahora, digamos, eso que era materialmente migrar o irnos del país, se está traduciendo a que físicamente también nos estamos yendo. Se está yendo el capital laboral de la Argentina, el estudiante, claro, que está por recibirse y se quiere recibir afuera. Bueno, eso es lo que empieza a cambiar. Nosotros en nuestro espacio tenemos muchísimo empresario que, más allá de estar trabajando en el espacio, se está quedando a ver qué pasa. Claro. Entonces, nuestra obligación es que en cada municipio, como yo digo siempre, vos salís de tu casa, pones un pie en la vereda, lo primero que te gobierna es el Estado municipal. Es tu primer contacto con el Estado, con la política, el municipio, la vereda de tu casa. Si nosotros no podemos tener la presencia de las ideas de la libertad en un municipio, luego en cada provincia, y luego, por supuesto, pensar en la nación, no estamos pensando en la política de acá a 15 años que Javier Milei nos pide, sí, a los referentes que pensemos. Javier Milei tiene unas determinadas estructuras, por ejemplo, que los ministerios son 8 en la Argentina y que la política se planea con un poder de factibilidad de a 15 años, es decir, con políticas, con objetivos de acá a 15 años. Entonces, sí, nosotros, o el trabajo de mi equipo fue estructurar una de las secciones más importantes. Eso significa, en política no podés dedicarte a la política o a hacer campaña sin estructura, financiamiento y programa de gobierno. Y territorio también, sobre todo, ¿no? También porque eso hay que eso es estructura. Sí, correcto. Eso es estructura. Correcto. Ese es el partido. Cuando uno dice estructura, está hablando de partido. Eso significa fiscales. Nosotros ya tenemos 2.500 fiscales solamente del partido CREAR, que es el partido que yo elegí, sí, para que estructure la sección electoral, la quinta. Ya tenemos nuestro referente, nuestros precandidatos, ya tenemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente conozca ese referente. Y si vos no se lo podés presentar 10 minutos antes. Claro. Porque hay algo que pasa en Argentina. La política necesita, o la gente, la sociedad necesita guiños. Y esos son los gestos de los referentes de los políticos. Correcto. Y ese compromiso tiene que ser tomado con mucha antelación, digamos. Por eso es que quizás esa nota que salió en Infobae, sí, un poco demuestra que uno está en el compromiso, y en el compromiso de ponerle el cuerpo, el nombre y la cara electoralmente, ¿no? Claro. Entonces, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos cambiado el eje, hay que quedarse en Argentina, sí, pero ojo, hay que quedarse si todos tenemos la misma intención de que esto tiene que cambiar. Porque si todos vamos a votar a nuestros verdugos sistemáticamente, sí, esto no va a cambiar. Totalmente. Juliana, vos a nivel personal, como mamá, me estás contando que tenés un hijo de 19 que está pensando... Tengo 3. Sí, tenés 3. ¿Y qué sentís como madre? Porque yo entiendo que la mayor pérdida de capital que sufre la República Argentina cuando un pibe se va, no es la posibilidad de desarrollo económico en la República solamente, sino que pierde capital de la más importante, que son las mentes pensantes, los que van a estar encargados de un futuro para seguir forjando institucionalmente lo que es una república. Y eso es lo que se está yendo. Y el sentido de patriotismo, de amar tu tierra, de querer quedarte, de querer que esto mejore. ¿Y cómo, como mamá, cómo encarás eso? ¿De qué manera charlas esto con tu hijo? ¿O entendés que debe de seguir su rumbo como está planteando? Más allá que yo entiendo que estás tomando cartas en el asunto y te estás involucrando para que eso no suceda, ¿sí? Digo, ¿qué te hace sentir a vos todo esto? Bueno, mira, yo tengo 3 hijos, los mellizos tienen 15 años, sí, Ivo y Ámbar, y Teo ya tiene 19 y está en su primer año de medicina. No, se toman decisiones, en primer lugar, el hecho de darle su lugar, su departamento y decirle, bueno, vos tenés esto, pero si te quedás a estudiar acá. Claro.
digamos, de esa forma logramos que él se quede, porque, digamos, la intención de mi hijo mayor era irse a estudiar directamente afuera. Entonces, bueno, se quedó y ahí está, pero digamos, él te dice, me recibo y la especialidad médica la hago afuera. Bueno, pero eso ya tiene que ver con otra decisión, claro, una decisión académica. Sí. Y los mellizos, bueno, el varón que quiere estudiar Relaciones Internacionales ya dice que su perfil es para estar afuera. Pero bueno, son chicos que también, digamos, tienen una formación en donde pueden tomar esas decisiones. Pero hay una porción de la sociedad muy importante, que quizás es el 50%, sí, que no tiene más remedio que quedarse en Argentina. Claro. Y eso no puede ser una mochila de piedras. Eso no puede ser una mochila, decir, me quedo en Argentina y me cuesta, me pesa. Es como colgarme un collar de anclas. No, tiene que ser realmente algo que tenga que ver con... Yo no sé si tanto el nacionalismo, pero el hecho de entender que la Argentina no son marcianos que vienen y... Los argentinos Argentina somos nosotros. Claro. Y depende de nosotros y que tomemos las decisiones correctas y que el circo de la política, todo lo que vemos que es este oficialismo, nos genera una lectura electoral. Si nosotros no podemos traducir en una votación, en una elección, lo que nos está pasando políticamente, realmente yo no sé para qué sirven los 24 meses de electorales, digamos, ¿no? Es algo que es muy llamativo. Argentina naturalizó la corrupción. Pues fíjate, la campaña en 2015 se basó con respecto a Juntos por el Cambio. Ellos decían, o somos nosotros o viene Venezuela. Esa era la campaña en 2015. Era la patria está en peligro, la corrupción. La campaña de miedo. Exactamente, porque era la cuestión de los bolsos de López, debido. Bueno, evidentemente la gente consume la corrupción, la ve y la tolera y la sigue votando. Entonces dejemos de hablar de corrupción, dejemos de hacer esta cuestión. Ojo, no es que hay que dejar de hablar de la corrupción. Juliana, dejemos de poner eso en un plano... Le tocó ser gobierno y no impulsaron ninguna causa tampoco para que se vea un trasfondo real y haya de verdad y se haga en la República Argentina un poco de justicia. Cuando tocó pasar por ese lugar, bien, gracias. De la boca para afuera, claro, exactamente, de la boca para afuera. Eso es, y tal vez con alguien que viene se planta de una manera disruptiva, que no le importa decir lo que piensa incluso cuando sabe que va a caer mal en una gran porción. Eso también está bueno, porque lo que necesitamos es un poco también de transparencia. Creo que la gente ya no compra más esa visión de futuro de calecita, de que va a estar todo bien y nada más, y sonreír como si nada estuviese pasando, mientras que detrás sabemos todo que se están incendiando las cosas, porque está ardiendo Troya y se te paran adelante diciéndote que hay que estar tranquilo y que todo va a estar bien, pero prometiendo eso bajo ningún... No hay nada que lo sostenga, más que creer en mi palabra. Es un circo, pan y circo, es más de lo mismo. Por eso creo yo también que tiene una repercusión tan grande como la que tuvo el desarrollo de plasmar la idea liberal en la República Argentina. Porque si bien los conceptos existen desde hace un montón de años, la intención de aplicarlo, los actores que han sido fundamentales para que eso explote, se han jugado fuertemente estas últimas 2 elecciones. No ha ocurrido antes, porque tal vez hubiésemos visto esto antes, o había que llegar a este punto de cansancio para que se le dé espacio y romper con el binomio, Juliana. No, por supuesto que estas dos oposiciones, tanto la oficialista como la opositora, han tenido, digamos, dos momentos fundamentales para lucirse. Sí. El oficialismo, cómo resolver y administrar el tema de la pandemia, y la oposición en cómo plantarse con respecto a esas decisiones del oficialismo. Pero lo que hizo Javier Milei fue en plena cuarentena, en donde se instauró la cuarentena más larga del mundo, puso sobre la mesa lo que era el valor de la libertad, que tanto la libertad como la democracia, nosotros las personas creemos que se nos son dadas, pero no, la democracia y la libertad hay que ir a pelearla todos los días. Son cosas que hay que tenerlas, conseguirlas todos los días. Entonces, se puso sobre el tapete la cuestión de la libertad. Ese fue el camino del libertario, como dice el libro de Javier. Claro. Fue empezar a despertar esas ideas. Y el liberalismo, Guido, es
básicamente es un sistema político, obviamente que proviene de una filosofía de ordenamiento social. Correcto. El liberalismo existe en contraposición de la esclavitud. Totalmente. Y el liberalismo justamente es lo que evita la barbarie social, que las personas se maten unas a otras para conseguir sus formas de vida. Es un ordenamiento social. Y yo creo que si podemos utilizar un poco la filosofía para graficar cómo es la estructura electoral de Javier Milei, el liberalismo llega en esta coyuntura a ordenar el país. Es una barbarie. Es una barbarie donde tenemos el oficialismo absolutamente desmadrado, ya pidiendo la toalla hace rato, y una oposición que es funcional a los errores de la oposición, del oficialismo. ¿Sabes por qué, Guido? Porque necesitan de esos errores para volver, pero nosotros necesitamos una oposición que estructure una solución, no que salga a tirar permanentemente los trapitos a la luz del oficialismo y eso basarlo en una campaña, entiendo, que es lo que hace Juntos por el Cambio. Entiendo, pero eso es arte de una visión personal, ¿no? Para mí eso es pan y circo por parte de eso, y vos lo posicionás a Javier en un lugar como de segundo lugar. Yo también lo posiciono en un segundo lugar, pero tal vez la visión que tengo es un poquito de rechazar un poco lo que fue o hay oposición, Juliana, porque cuando vemos los votos dentro del Congreso de la Nación, votan en conjunto, no hay algo que los diferencie, de verdad. Entonces creo yo que ese segundo lugar ya lo tiene porque todos y juntos son lo mismo técnicamente, en lo que estamos viendo en resultados por lo menos. Son todos juntos. Exacto, sí, entonces me parece que va por ese lado. Y te quiero agradecer profundamente este ratito que nos has dedicado, mandarte un fuerte abrazo y espero que nos crucemos en poquito tiempo. Sé que vas a venir a Herli, contarle a la gente sobre el evento y te mando un beso muy grande y vamos a ir cerrando la nota. Mañana estamos junto con el referente de Mar del Plata, Alejandro Carrancio, en el acto de Herli, junto a Javier Milei, y toda la estructura política de Javier va a estar ahí. Va a ser algo multitudinario realmente en el porvenir, en la cancha, y los esperamos a todos. Es una misa para nosotros y constituye uno de los actos más importantes de Provincia de Buenos Aires en el contexto de clase pública, ¿no? Perfecto. Juliana, te quiero mandar un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Gracias a ustedes. La buena onda, gracias por la entrevista. No, por favor, y vamos a repetirla en cualquier momento. Y seguro nos vamos a estar encontrando mañana, que voy a ir al lugar también, así que nos vamos a estar viendo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos ahí. Será hasta mañana entonces. Abrazo enorme a todos. Gracias. Desde cero, con la conducción de Nahuel Torres Costa y en la producción general, Sanó Producciones Artísticas.